Bueno, y ahora vamos a hablar de presión ocular. Sí, de presión ocular que nada que ver con la presión arterial a la que estamos como más acostumbrados. Y a aprender en este segmento a mantener alejada la posibilidad de glaucoma. Bueno, muchos términos, pero acá lo tenemos al especialista, al doctor Fabián Jaule de Oftalmos Río Cuarto. Doctor, bienvenido. Gracias, Vani, buenos días. Y un poco, mira, como habló recién muy bien el doctor Miguel, Sí. entonces también esto es prevención, Sí. ¿no? Y vos sabés que la gente muchas veces se confunde. ¿Glaucoma es lo mismo que presión ocular? Sí. ¿No? En realidad, la presión ocular es la que te lleva al glaucoma, lo cual ya es la enfermedad. Uh-huh. ¿Bien? La enfermedad que lleva a la pérdida de la visión. A la pérdida de la visión. Uh-huh. Nosotros le llamamos comúnmente el ladrón silencioso. Claro, porque no tiene síntomas. No tiene síntomas. Realmente el único síntoma es por aquel paciente que tiene presión muy alta. Sí. Entonces tal vez, primero te cuento que la presión normal en el ojo va de 12 a 20 milímetros de mercurio. Bien. Entonces tal vez un paciente que tiene 40 de presión nota que tiene visión borrosa o que al mirar un foco ve como si fueran colores alrededor del foco, como el arco iris. Ajá. Eso es un síntoma muy importante para acudir urgente al oftalmólogo. Claro, urgente, porque ya Urgente. 40 de presión ocular. Pero es el mucho, normal no tiene síntomas. ¿Qué ocurre hoy? Que tal vez tu abuela, tu mamá, sufrió de presión ocular y vos viste cómo se deterioró su vida realmente, uh-huh, porque al no tener visión, la vida se fue directamente a vivir en la oscuridad. Uh-huh. Entonces eso muchas veces lo alerta. Entonces hay familias que sí tienen predisposición. Son ojos pequeños, son ojos con patologías genéticas que se llaman pseudofoliativas o alteraciones. Y entonces sí, ese paciente va normalmente a un control anual a su presión ocular. Pero la mayoría no lo reconoce. Claro, porque no tiene síntomas. No tiene. Y la presión, porque por ahí dice, ¿qué? Presión ocular, pero es lo mismo que la presión arterial, la que nos medimos, porque es como más conocida la presión arterial, claro, ¿no? Y tiene síntomas. En cambio, realidad, esto es distinto. El ojo tiene presión porque es lo que nos permite tener una forma normal, es decir, si no el ojo estaría desinflado y veríamos mal. Uh-huh. Entonces esa presión logra limpiarlo y alimentarlo al ojo, uh-huh, y a su vez se combina con la presión arterial. Uh-huh. Mira qué difícil esto, pero te lo voy a tratar de explicar fácil. Supongamos que nosotros tenemos una esfera que tiene que estar inflada, pero a su vez se alimenta del líquido que le llega de afuera. Entonces la presión arterial es la que va a lograr que la sangre entre al ojo y lo alimente como cualquier órgano del cuerpo. Y la presión ocular está en contra de esa presión arterial. Y ese choque, cuando se desequilibra, es lo que trae la alteración. Ah, bien. ¿Y cómo se mide la presión ocular? Porque la otra presión, la arterial, ya, sí, esta la ya sabemos a través de los tensiómetros. oculistas, sí, y hay diferentes tipos de aparatos que miden la presión. Pero hoy te cuento que esa presión pasó a ser parte de las diferentes mediciones que tenemos. Es decir, usted va a un control a su oculista para recetar un anteojo. El oculista tiene la obligación de tomarle la presión. Bien. Si detectas una presión alta, entonces ya ahí pasa una serie de estudios. Básicamente son dos más. El campo visual, que es lo clásico, eso determina que el ojo vea no solamente en el frente, sino todo alrededor, que es el daño que produce la presión. Pero hoy apareció otro estudio que se llama OCT del nervio óptico, es decir, una tomografía del nervio. Ajá. Y eso permite, para que vos entiendas, a modo como si tuvieras un cable donde tenés el plástico por fuera y los alambrecitos de cobre en su interior, vos lográs contar con eso la cantidad de alambrecitos. Bien. ¿No? Entonces, ¿qué lográs con eso? Vos podés medirlo matemáticamente. Entonces, tal vez tenés un paciente que está en el borde, es decir, tiene 20, 21... y este paciente estará bien o lo medicamos. Y vas a este estudio. Y se lo haces una vez al año. Y vos podés ir contando estas fibras y saber si de un año al otro se perdieron. Si se perdieron fibras, automáticamente ese paciente hay que medicarlo. Claro. Y eso va a llegar a que ni siquiera el paciente sufra una alteración del campo visual. Bien. Esto es lo que hablamos de prevención, ¿no? Claro. Y qué precisión, ¿eh? Con sí, qué precisión. Sí, es matemático. Ahora, doctor, ¿y a partir de qué edad una persona tiene que prestarle atención a su presión ocular? ¿A partir de qué edad tiene que empezar a medírsela? Siempre. 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 Es decir, básicamente el glaucoma te afecta las dos
etapas de la vida, es decir, desde los primeros pacientes en el nacimiento, el primer año de vida, o los pacientes que tienen más de 60 años. Pero el glaucoma, como es tan variable, es decir, en un niño, ¿por qué? Porque nace con los capilares cerrados por donde debería drenar el líquido y se produce una presión muy alta. Entonces son aquellos niños que tienen los ojos muy grandes, que por ahí llaman la atención. Eso se llama buftalmo, que significa ojo de vaca. ¿A partir de qué edad los chiquitos? No, entonces cuando vos detectás que ese niño tiene ese ojo raro, bueno, llevarlo al oculista, porque se puede medir no solo la presión, sino ahí medimos el largo del ojo, porque es un ojo que se estira, porque es un ojo que está recién naciendo y es como un elástico. En cambio, en las personas mayores, normalmente cuando empieza la etapa donde aparece la catarata, ese cristalino que empieza a engordar dentro de una cavidad tan pequeña, produce este desbalance y se dispara la presión. Bien. ¿Y la presión ocular tiene alguna vinculación con el estrés? Por ahí puede haber algún acontecimiento en la vida que lleva a que una persona así de golpe se le eleve la presión ocular. Claro que sí, Vanina, como tantos órganos en el cuerpo que se pueden afectar por el estrés, este es uno. Se contracturan las estructuras y permiten que drene menos el líquido y por eso se dispara la presión ocular. Bien. Bueno, entonces en conclusión, para mantener nuestros ojos con salud, la consulta anual. Sí, una vez al año es suficiente. Suficiente. Con eso detectas cualquier tipo de anomalía o prevenís algún tipo de glaucoma agudo, porque eso se detecta fácilmente. Bien, muy bien. Muchísimas gracias, doctor Fabián Jaule, de Oftalmos Río Cuarto. ¿Dónde está Oftalmos? ¿Dónde lo ubicamos, doctor? Oftalmos es un grupo de oftalmólogos que estamos ubicados en la calle de Anfunes, 458. Nuestro teléfono es 0800-555-5525 o a través de la página Oftalmos Río Cuarto. Muy bien, muchísimas gracias, doctor. Gracias a vos.